La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Vamos entonces a Romanos capítulo número 8. Romanos el capítulo número 8. Dice la palabra en el versículo número 16, Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo lo quiero usar para iniciar el estudio de esta semana. Hay cosas que nosotros no podemos ignorar y hay cosas que debemos siempre defender. La posición de hijos de Dios es la posición que nosotros debemos mantener. Ser un hijo de Dios no es un título, es una posición que el Señor nos manda a ocupar. Un hijo de Dios es un ser cambiado, transformado, obediente a la palabra de Dios, que permanece en Cristo, que tiene una nueva naturaleza y la demuestra. Eso es un hijo de Dios. Entonces, esa es la posición que el cristiano debería tener siempre y permanecer en ella, la posición de hijo de Dios. Allí no hay ni un hijo de la carne, ni un hijo del mundo, ni un hijo de don Matías, ni de don Jesús. No, un hijo de Dios. Ahora, el estado de esa persona, de ese hijo de Dios, es lo que quiero que estudiemos en esta semana. El estado en que debe permanecer un hijo de Dios, escúcheme, el estado que debe permanecer un hijo de Dios es en un estado de paz. Paz con Dios, paz con los seres humanos, todo su entorno, los que están aquí cerca y lejos, y paz con Él mismo. De eso quiero hablarles, porque en la cena hablamos de eso y a veces me preguntan, pastor, ¿cómo así? En paz con Dios. ¿Y uno cómo permanece en paz con Dios? ¿Y cómo así en paz con los seres humanos? Bueno, pues esta semana vamos a hablar un poquito de eso. Creo que aquí en Villavicencio no he hablado nunca de este punto, de este tema. Y quiero que lo hablemos. Quiero que usted sepa que la posición que usted debe mantener es la posición de hijo de Dios. Y el estado de su alma, el estado de su ser es en paz con Dios, en paz con los seres humanos y en paz con nosotros mismos. En esa posición y en ese estado, los demonios no tienen autoridad sobre un cristiano. Y Dios tiene, toda la posibilidad de bendecirnos, toda la posibilidad de bendecirnos. Es así. Entonces, vaya apuntando, porque todo esto son principios bíblicos. Cuando una persona no está en paz con Dios, cuando una persona no está en paz con los seres humanos, cuando no está en paz consigo misma, es una persona que no tiene tranquilidad, no le va bien en las cosas, no permanece en bendición, está teniendo conflictos, no duerme bien, se enferma. Es por eso. Y por eso vamos a estudiar esto. Vamos a empezar con la paz con Dios. ¿Cómo es la paz que deberíamos tener con Dios? Romanos capítulo 5. Romanos el capítulo número 5. Vamos a leer el versículo número 1 para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Empezamos con teniendo paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que antes no teníamos paz, y es que antes no estábamos justificados. No. La Biblia dice en este texto que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y que esa justificación nos lleva a tener paz. La palabra paz, yo quiero que usted se dé cuenta que la palabra paz en el griego está en el 15:15, griego 15:15, dice así: unir. Ah, tremendo. La paz une.
La guerra divide. Paz, unir prosperidad y paz, no más. No significa otra cosa y no tiene como otro número a dónde ir. No, es solamente el 15-15 y significa unir prosperidad y paz. Ya, eso es. Resulta entonces que tenemos que darnos cuenta de algo. Los cristianos tenemos que darnos cuenta de que nosotros éramos enemigos de Dios. Sí, así como lo escucha. Nuestro pecado nos convirtió en enemigos de Dios. Por algo es que el Señor en Juan, capítulo número 9, Evangelio de Juan, el capítulo número 9, vaya conmigo allá, el versículo número 31, dice de la siguiente manera, oiga esto, Juan 9:31, el Evangelio. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, está enojado con él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios, y quiero explicarle esto, porque a veces la palabra así, para muchas personas, se convierte en un conflicto, se convierte en como que, ¿cómo así? Entonces, si de pronto hemos tenido la certeza de que todos cometemos errores, o sea que Dios no escucha a nadie, porque todos somos pecadores. Un momentico. Una cosa somos los pecadores justificados por la sangre de Jesús y otra los pecadores no arrepentidos. Entonces, si alguno de nosotros que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, empezamos a cometer pecado y no nos apartamos de él, no nos arrepentimos, entonces entramos en este espacio, en el espacio de los no creyentes, en el espacio, en el nivel de los no arrepentidos, a los cuales Dios no escucha porque está enemistado con él. ¿Sabe que la Biblia, cuando dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, está relacionando esto con la muerte? La palabra muerte en unos significados dice que es separación. El hijo pródigo, cuando se aparta de su papá, cuando deja la hacienda de su padre, él muere para el papá, murió. El papá no lo persiguió. El papá se quedó acá y para ese padre, ese hijo murió y ya no lo podía escuchar más. Su hijo le iba a pedir ayuda y no estaba. Sencillamente, el padre murió para el hijo y el hijo murió para el padre. Así pasa con el pecador. El pecador muere para Dios y Dios muere para el pecador. Importante eso. Vamos a la palabra en Isaías. Vamos a leer Isaías para que nos demos cuenta de la enemistad tan tremenda que se estableció a través del pecado. Isaías 59. Vamos a leer desde el versículo número 1 y 2. Isaías 59 dice la palabra del Señor. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Póngale mucha atención a ese versículo número 2, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División. Nos apartaron. Estábamos tan lejos que no podíamos ser escuchados. Estábamos tan lejos que Dios no nos podía escuchar, no nos podía oír. Y en Romanos dice que éramos enemigos, y en Hebreos dice que éramos enemigos de Dios, pero que por la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos. Estábamos lejos de Dios. Estábamos tan lejos que sencillamente no podíamos escuchar a Dios y Dios no nos podía escuchar a nosotros. Entonces, aquí está, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire cómo se conecta Juan capítulo 9, versículo 31 con Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios
dejó de escuchar la humanidad, Dios dejó de escuchar al ser humano, porque nunca se arrepintieron de sus pecados, sino que por el contrario, cada día era peor. Si usted lee el versículo 3, léalo por favor, el versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de vosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas. Resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Dice el 13, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Mire, entonces, cómo está muy claro que el pecado del ser humano alejó a Dios de la humanidad y alejó la humanidad de Dios. De tal manera que ya entonces Dios no volvió a escuchar al ser humano, se apartó, lo dejó en manos de sus propios caminos, de su propia desgracia, de su propia maldición. Eso éramos nosotros antes de conocer el Evangelio. Eso éramos nosotros y eso es la humanidad sin Cristo. Tenemos que entender esa condición, mis hermanos. Tenemos que entender, no para despreciarlos a ellos, por el contrario, para tener compasión de ellos, pero darnos cuenta que nosotros no estamos en esa situación de ellos. A ver, me llaman muchas personas y me dicen, pastor, yo quiero que me haga una liberación, pastor, yo quiero que me haga un proceso de sanidad interior, pero la persona ni siquiera conoce lo principal de la Biblia, ni siquiera conoce la obra del Señor Jesús. Y con dolor yo les digo, no, primero vamos a conocer al Señor. Vas a cerciorarte de que entregaste muy bien tu vida al Señor, que lo hiciste con sinceridad. Antes de poder acceder a los derechos de un hijo, tenemos que ser hijos. Entienda eso. Qué bueno que Dios dijera, listo, aunque no sea cristiano, hágale el proceso, hágale liberación. No, sería entonces absurdo el hecho de esta vida que estamos viviendo, porque no tendría sentido si a todos les corresponde la libertad, la sanidad, la paz, la prosperidad. Pues entonces, ¿para qué estudiamos la Biblia? Reclamemos lo que nos pertenece y listo, ya. Entonces, es importante que nosotros entendamos las dos
las dos situaciones, ¿no? La situación del no creyente y la situación nuestra. Nosotros estábamos en este estado, pero entonces, mire lo que pasa, vea. Póngale cuidado a esto. Romanos capítulo 3. Vamos a leer, a mirar cómo nosotros estábamos enemistados con Dios, cómo no había posibilidad de salvación antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesús. Romanos capítulo 3, vamos a leer del 9 al 18. Vamos a leer. 3 del 9 al 18 dice, Romanos 3, 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la situación de un ser humano sin Cristo. Y dice el capítulo número 5, versículo del 12 al 14, y es la situación, ¿no? La enemistad que vivíamos nosotros y que vive la persona sin Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está. Nos queda claro entonces la situación que nosotros teníamos, la situación en que estábamos. ¿Cuándo vino a nosotros la amistad? ¿Cuándo vino a nosotros la reconciliación? ¿Cuándo llegamos al punto de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo llegó eso? Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Estamos viendo la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos, mire lo que está diciendo Pablo, éramos enemigos de Dios, enemigos. Por nuestro pecado, Él era enemigo nuestro y nosotros éramos enemigos de Él, porque hacíamos lo malo, todo lo contrario. Entonces dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. A ver, yo quisiera detenerme aquí. Son cosas que me inspira el Señor. ¿Por qué no apreciar el hecho de que alguien nos reconcilió con papá, nos reconcilió con Dios? Ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no apreciar eso? Digo yo, y me lo digo a mí mismo, ¿por qué quiero buscar de nuevo el pecado si ya fui reconciliado? Si ya no tengo la carga encima de la naturaleza pecaminosa. Sí, hay un registro de pecado que según las herencias que me haya dado mi padre, me haya transferido, puede ser que yo sienta como la atracción hacia algo malo, hacia un pecado, un aborrecimiento, un odio, un reclamo, muchas cosas feas. Pero conociendo que ya fui reconciliado y que soy salvo por la vida de Dios que está en mí, hombre, démosle alimento a esa vida, fortalezcamos esa vida con la palabra, con la oración, con el ayuno. ¿Por qué no entender eso? ¿Por qué no apreciar eso? Continuemos entonces. Otra vez, versículo número 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos reconciliados por nuestro Señor Jesús. Fuimos reconciliados por su muerte, por su sangre. Mírelo aquí, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Dice así,
Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pongamos como en contexto todo. La humanidad entera nace con una naturaleza pecaminosa. La humanidad entera nace siendo pecador. La humanidad entera está destituida de la gloria de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. La humanidad entera nació en pecado porque nosotros pecamos cuando Adán pecó. Yo estaba en Adán cuando Adán pecó. Soy parte de su genética que se multiplicó por todos estos siglos. Y entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí hermoso, el 24, siendo justificados gratuitamente, esa es la reconciliación. Fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, recuperación de algo perdido, redimir, redención que es en Cristo Jesús. Importante eso. Nada más, nadie más te recuperó de la desgracia, nadie más te pudo reconciliar con Dios, sino Jesucristo a través de su sangre pura, de su sangre limpia. Y es aquí donde yo le insto a usted, mi hermano, a estudiar la importancia y el poder que tiene la sangre de Jesús, para que ya no andemos usándola como una cábala, me cubro con la sangre de Cristo. No, hermano. Para que usted tenga fe de que esa sangre de Cristo ya te limpió y que está activa dentro de ti. Y que si alguna vez la vamos a nombrar, es para recordarle a algún demonio que yo fui justificado por la sangre de Cristo. Para recordarle a algún demonio que hay poder en la sangre de Jesús, la cual me justificó. Y no andar, me cubro con la sangre, me cubro como quien tiene susto y saca el crucifijo. No. La sangre del Señor Jesús es limpia, es pura, es santa, es muy valiosa. Es el valor que tienes tú. A ese precio te compró el Señor Jesús, a precio de sangre. Y te justificó de los pecados. Y éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios, por la fe en su sangre. La fe en su sangre. No tiene fe en la sangre de Cristo el que tiene que estar a toda hora invocándola como un amuleto. Me cubro, no. Tiene fe en la sangre de Jesús aquel que conoce la palabra y dice y sabe, la sangre de Cristo me justificó. De hecho, una cosa poderosa, óigame, escúcheme. De hecho, una cosa poderosa, cuando un demonio no quiere salir, cuando un demonio no quiere dejar una vida, que dice, a mí, este hombre o esta mujer me fue entregado por su papá y su mamá, usted no tiene más poder que el papá o la mamá, dicen los demonios. Y uno sin pelearlas dice, pues sí, claro, no. Pero ¿sabe quién tiene poder? Y más poder que sus padres, Jesucristo. Y usted conoce que la sangre de Cristo justificó esa vida, ¿o no? Contra eso no pueden pelear, hermano. Ya está justificado. Yo no tengo que empezar a decir, cubro con la sangre de Cristo a ese hombre, lo cubro. No, él ya está justificado. Y si no está justificado, por más que invoque la sangre de Cristo, no va a servir. Porque también pasa que el demonio dice, no, él no es hijo de Dios, él no es cristiano. Él no se ha convertido. Él tiene una cultura, él tiene una costumbre, pero él no ha nacido de nuevo. En esa partecita no hay nada que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si ya la sangre de Cristo no justificó, yo no puedo decir, bueno, entonces espérese, ahora invoco el poder de la sangre de Cristo para que... No sirve. Entonces, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, vamos hasta el 26, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, póngale cuidado a esto tan hermoso, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, dejemos claro esto. Yo tengo paz para con Dios por medio de la sangre de mi Señor Jesucristo, porque la sangre de mi Señor Jesucristo me lavó, me limpió, llámelo como quiera, me justificó, me perdonó, me liberó, me libertó de los pecados pasados. Sí, de los pecados pasados. Aquí está bien claro, los pecados pasados. Pastor, ¿y qué hago con los presentes?
¿Qué hago con los que van saliendo allí? Ya vamos, porque de eso se trata, estar en paz con Dios. Entonces, dice otra vez, versículo 25, léalo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hay que tener fe en la sangre de Cristo. Como también al recién convertido hay que llevarlo a que acepte al Espíritu de Dios. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Yo no lo he recibido, no me habían dicho que había que recibirlo. ¿Así? Son cosas que están ahí, pero que a veces no las entendemos, no las captamos. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto, nos perdonó, ya no tiene memoria de esos pecados, ya no, ya él sencillamente los olvidó, los pecados pasados. 26, con un propósito, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Jesucristo es la justicia de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Listo, ya. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, por medio de saber que ya la sangre hizo su trabajo y me justificó delante del Padre, me reconcilió con Él. Claro, estamos reconciliados. ¿Cuánto más estando reconciliados? Dice Romanos 5. ¿Cuánto más estando reconciliados seremos salvos por su vida? Ya hemos sido reconciliados. Bueno, a ver. ¿Cómo mantenemos esto? ¿Será que nosotros podemos pecar? ¿Será que podríamos perder esto como cristianos? ¿O podemos hacer lo que nosotros querramos y esa paz nunca va a cambiar? Jamás podríamos perder la paz con Dios. O sea, jamás podríamos volver a ser enemigos de Dios. Pues si la Biblia dice que el Señor al pecador no oye, Él no dice ahí, bueno, al que fue justificado una vez por mi sangre, ese sí, tranquilo, ese no puede volver a pecar, es más, no le tengo en cuenta sus pecados. No dice eso. Dice, Dios al pecador no oye. Pero si alguno se arrepiente, si alguno hace su voluntad, si alguno se arrepiente, si alguno, a ver, leamos cómo dice Juan, capítulo 9, versículo 31, porque es que es importante tenerlo claro. 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si teme a hacer lo malo, si teme ofender a Dios, si teme desagradar a Dios y obedece, es una persona que se arrepintió. Entonces el Señor lo vuelve a escuchar. A ver, la situación es esta, no somos productos terminados. Le repito, no somos productos terminados. Somos personas, seres humanos. Somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. El cuerpo y el alma se confabulan contra el espíritu para tratar de hacer lo que ellos quieren. Cuando el cristiano no se fortalece todos los días en la comunión con Dios, en la presencia del Señor, a través de su palabra, es un cristiano vulnerable a las obras de la carne. Puede volver a practicar las obras de la carne porque sus emociones se fortalecen, sus emociones se activan y empieza otra vez a sentir tristeza, nostalgia, empieza otra vez a sentir reclamos, malestares, su corazón se carga, enojos, otra vez ira, y ahí está pecando, ahí está practicando de nuevo el pecado. ¿Qué debemos hacer para permanecer en paz con Dios si esta es la condición del ser humano? No, le voy a comprobar por la Biblia que esta es la condición del ser humano. Bueno, primera carta de Juan, porque sí a veces uno oye personas diciendo, yo me convertí bien, yo no tengo problema, yo no tengo nada que cambiar, yo no tengo que mejorar nada. O sea, yo soy producto terminado. Lo que quiere decir que no peca. Cuando la persona dice, yo no tengo nada que cambiar, yo recibí al Señor y quedé listo, yo sencillamente estoy bien, estoy viviendo la plenitud del Señor, no hay nada en mí que se tenga que mejorar. Ese proceso de
de perfeccionamiento, eso para mí no existe. Es una persona que dice, yo no peco. Y mire lo que dice primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y qué bueno algún día hablar del contexto, ¿no? Porque más adelante Juan dice, el Hijo de Dios no peca. Pero esto lo habla para los hijos de Dios. Mira lo que dice primera carta de Juan 1, capítulo número 1. El versículo 8 y el versículo 10. Y luego el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Versículo 8 del capítulo 1 de la primera carta de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Salte al 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe una cosa? Juan le habla a la iglesia y le dice, mire, reconozcan que todos muchas veces pecamos, muchas veces hacemos lo malo, nos equivocamos, nos alteramos, tenemos mala información y por esa información hacemos cosas que al final es pecado. Capítulo 2, versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La iglesia en su totalidad tiene un abogado. ¿Y para qué necesito yo un abogado si ya me justificó en la cruz? Si ya me reconcilió con papá. ¿Para qué necesito yo un abogado? Tiene que ser porque continúo cometiendo errores. Ahora, no estoy hablando de pecados pensados, de planeación de pecados voluntarios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los pecados que todos los cristianos cometemos muchas veces, que nos dejamos mover en un momento de crisis y respondemos mal. Y cuando pasa el momento decimos, uy Señor, le contesté mal a mi mamá, le contesté mal a mi papá, le contesté mal, le hablé mal a mi esposa. Pequé, eso es pecado. Eso es pecado. Yo le pregunté al Señor hace muchos años, porque me sentía me sentía el plus ultra y criticaba mucho a los que cometían errores, pensando en esa línea de pensamiento de la iglesia religiosa, del evangelio paralelo, del que ayuna y ora y acusa a los demás y se dice producto terminado y no consiente, no acepta que nadie se equivoque porque echémoslo de la iglesia, saquémoslo, así. En ese estado estaba yo. Cuando el Señor me dijo, tú pecas, Héctor. Y yo, ¿en qué peco yo? No, pues tan santo. No, el Señor me dijo, en los próximos días te voy a hacer consciente de eso. Dios mío. Gracias a Dios ahora soy consciente. Mire, le voy a contar una de muchas cosas que uno puede hacer, pero que no es intencional. Yo no lo planeo. El hecho está en que llegó el retiro de discipulado. Vamos a ese retiro, bautizamos los hermanos, se bautizan de aquí, se bautizan de Porfía, se bautizan de Restrepo, se bautizan de Cumaral. Bueno, entonces por el día domingo, eso es el sábado, por el día domingo andan algunas personitas por ahí así corriendo, recogiendo los informes y que cuántos y que no lo hicieron el sábado, pero el domingo lo hacen y me pasan una información. Entonces yo digo, de Villavicencio se bautizaron 30 personas, de Restrepo se bautizaron 3, de Porfía se bautizaron 4, de Cumaral se bautizaron 2, entonces total 39. Listo. Y yo me bajo del púlpito y me dicen, ay, pastor, es que sumamos mal. ¿Cómo le parece es que no eran 39, eran 34? Yo pequé por una mala información, sin intención, pero pequé. Y yo tengo el deber de subirme al púlpito la próxima vez y decirle a la iglesia, perdóneme, yo le mentí. Tuve una mala información y por esa mala información le mentí, pero le mentí. Entonces dése cuenta de esto. Listo.
y cosas así, cosas mayores y cosas de otra forma, estamos expuestos a vivirlas. Repito, no estoy hablando del pecado que el cristiano, por haberse bajado en el espíritu y fortalecido en la carne, entonces planeó, entonces diseñó, esperó días hasta que se le cumpliera el momento y ¡pum!, pecó voluntariamente. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando entonces de la persona que peca porque en el ir y venir comete errores, se equivoca, tiene malas informaciones, le pareció algo y dijo, yo vi tal cosa, no, no fue así. Yo escuché tal cosa, no, no fue así. Mire, aquí están los testigos, no fue de esa manera. ¿Y usted por qué? No, yo no lo hice. Ah, que a mí me dijeron, pero le dieron una mala información. Uy, qué vergüenza. Pecamos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando entonces, si estamos pecando? Mire, tenemos abogado. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. A la iglesia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos abogado, lo dice Romanos. Acompáñeme a Romanos, capítulo número 8, el versículo 33 y 34. ¿Usted es un escogido de Dios? Sí, yo también soy un escogido de Dios. Dice el versículo 33, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Usted se equivocó, pero no tiene quien lo acuse. Dios es el que justifica. Aleluya. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Ah, qué tremendo! Entonces dése cuenta que hay un abogado que intercede por nosotros allá en el cielo. No vamos a hablar de eso, pero también tenemos otro ayudador acá en la tierra, que es el Espíritu Santo. Usted lo tiene. ¿Cómo entonces permanecemos en esa paz? ¿Cómo permanecer en paz con Dios? Yo reconozco que soy hijo, pero reconozco que cometí error. Póngale cuidado. El problema para estar en paz con Dios en un cristiano, el primer problema es no reconocer que pecó. Ese es el primer problema. Cuando el cristiano, no sé, por religiosidad, por confusión de la mente, por ignorancia, empieza a pecar y no reconoce su pecado, la paz con Dios se rompe. Sí, porque aquí está la solución, la estamos viendo. Pero ¿qué de aquellas personas que le echan la culpa al diablo en todo? En todo. Alguien viene, voy a poner ejemplos para que nos conectemos con esto. Alguien viene y le dice, hermanito, Dios lo bendiga, hermano, es que pues el otro día yo pasé por su casa y lo vi en la panadería de la esquina que hay en su casa, hablando con una jovencita de la iglesia. Esa jovencita es sola, esa jovencita tiene un hijo, esa jovencita me parece que anda por ahí desubicada. Tenga cuidado con eso, usted es un hombre casado. Lo vi allá solo y los vi sonriendo. Temo de que usted de pronto vaya a dejarse seducir por algo. ¿Sí? Y él, activado en su concupiscencia, no dispuesto a reconocer que está pecando o que está a punto de cometer un pecado, que si no la está deseando en su mente la puede llegar a desear. Entonces dice, hermano, deje tanta basura en su mente. Para el puro todas las cosas son puras, pero para el inmundo todo lo que ve es inmundo, hermano. Yo no estoy haciendo nada malo, yo soy una persona madura. Yo he sido cristiano 25 años y le ayudé al pastor fulano, al sutano, al perencejo. Yo soy amigo de 5 pastores y tengo un pastor internacional que me llama. Mano, el diablo se me levantó con usted. Usted no sabe con quién está tratando. Esa persona que no se deja corregir, que no reconoce su pecado, él no sabe que hay un abogado listo y dispuesto para que si vamos a él, esa es la palabra, si vamos a él, él nos va a defender y nos va a ayudar delante del trono de Dios. Entonces el problema es que muchas personas no saben
que tenemos quien nos ayude, pero que para poder recibir, acceder a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer que hemos pecado. Lo dice la primera carta de Juan, si alguno hubiera pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, si usted reconoce que pecó, bueno, vaya al Señor Jesús. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros, lo dice el versículo 34 de Romanos 8. Entonces le repito que muchos cristianos en muchas iglesias perdieron la paz con Dios. Sí, perdieron esa cobertura. Hermano, mire, no se preocupe tanto por la cobertura de un hombre, preocúpese por la cobertura de Dios. Cuando nosotros podemos permanecer en la posición de hijos y en el estado de paz con Dios, paz con los seres humanos y paz con nosotros mismos, usted tiene la cobertura de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, el que lo cubre con protección, con bendición. Pero cuando el cristiano empieza a minimizar sus errores, sus pecados, el que se enoja y le dicen, hermano, pero no se aire. No, yo se lo decía por bien, hermano, pero perdóneme si. No, hermano, es que no se equivoque, estoy usando de templanza. Lo que pasa es que me toca tomar autoridad. Mentira, está lleno de ira. Está practicando una obra de la carne, pero no lo reconoce. Y al no reconocerlo, entonces ¿sabe qué pasa? Pierde la paz con Dios. Oiga, el que practica una de las obras de la carne, práctica, o sea, constantemente, así sea una vez por día, una vez cada día de por medio, una vez cada 4 días, una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, pero lo practica y lo sigue practicando, esa persona está en pecado. El mal genio, el que justifica su mal genio, dice, no, lo que pasa es que pues mi mal genio es así esporádico. Sí o no que yo me da mal genio, pero rapidito, no importa, está practicando la ira y ese está en pecado. Y cuando no reconoce su pecado, la persona pierde la paz, pierde la reconciliación con Dios. Entonces medite por qué esa persona que usted conoce en la iglesia, que ayuna y ora, que mejor dicho, no que no haya que ayunar, siempre se lo advierto, hay que ayunar. Cristiano que no ayuna, cristiano que no ora, no está caminando en su naturaleza espiritual. No, señor. Un hombre espiritual ayuna, un hombre espiritual ora, un hombre espiritual tiene comunión con Dios, lee la Biblia, obedece la Biblia. Pero esa persona que ayuna y ora, pero que perdió la paz con Dios, perdió la reconciliación, entonces una persona que no consigue empleo, una persona que anda mal económicamente, una persona que lo aflige en diferentes males, una persona que hasta los perros lo persiguen para morderlo. Y es un cristiano. Y tal vez en la iglesia lo tengan, wow, qué hombre de Dios, pero no sé qué pasa, hermano. Hacemos injusto a Dios. No sé qué pasa, hermano. El hermanito es muy metido con Dios. Uy, hermano, es un hombre de Dios tremendo. Mire, acaba de salir de un ayuno de 40 días, pero no sé, mire con lo que lo recibe el diablo. Termina un ayuno de 40 días y va a la casa y resulta que le dicen que la hija está embarazada. Una niñita de 15, 16 años. Hermano, el diablo es cochino. Oiga, ¿y entonces dónde está Dios, pues? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué pasó? Tiene que ser que lo que está haciendo no le agrada a nuestro Padre Celestial. Tiene que ser que ese hombre perdió la paz con Dios. Tiene que ser que botó la reconciliación. Anda en pecado y nunca se ha arrepentido. Nunca ha usado su abogado que se llama Jesucristo para ir a la presencia del Señor. No lo ha hecho. Y esto sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, mi hermano. Es muy importante que sepamos que aunque tenemos a Jesucristo como abogado, muchos cristianos no lo usan. Muchos cristianos sencillamente se metieron en el cuento de que no, es que el diablo se me levantó, no aceptan corrección, no se corrigen, no se arrepienten, permanecen haciendo lo malo, que porque es una bobadita, que porque es solamente un mal genio, que porque es solamente el dejar de hablarle a alguien que no merece que nosotros le hablemos, enemistad. Que porque cerramos la mano con unos y la abrimos con otros. No, es que ese es un mentiroso, pero la Biblia dice que le des. No, pero es que olvídese que yo no me voy a dejar engañar. Y al otro, como es mi pana, al otro como si viene y me soba la calva y me dice, tan lindo que está, pastor. Entonces a ese sí le suelto, a ese sí le doy. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Escuche, la paz con Dios se puede perder. Éramos enemigos de Dios y la Biblia dice que el que permanece en un pecado sin apartarse de él,
Dios empieza a no escucharlo, porque Dios al pecador no oye. Hasta que esa persona no tome temor de Dios y haga la voluntad de Dios, Dios no lo vuelve a escuchar. Y por favor, despertemos a esto. El evangelio paralelo fabricó cristianos así. Fabricó cizaña, que parece ser cristiano, que tal vez llegaron a recibir el Espíritu de Dios, pero sencillamente nunca se apartaron del pecado, nunca dieron fruto de cambio, de transformación, y están en las iglesias diciendo que Dios es injusto o dando la impresión de que Dios es injusto, porque en Él no se percibe la bendición de Dios, en Él no se percibe la prosperidad. Él, en vez de que el hogar se le mejore, ya la mujer se le fue, ya le está pidiendo el divorcio, ya anda con otro, y el pobre tipo secándose en la iglesia, y el pobre tipo acabándose en oración. ¿Dónde está la justicia de Dios? Pero es que él insultaba a la mujer, la madreaba, la maldecía, le decía que se largara, hija del diablo. La debe ver en una cama, tirada, postrada. Eso es lo que te falta, que Dios te trate tirándote en cama como la Jezabel de Apocalipsis, lleno de ira, lleno de enemistad, lleno de odio. Y perdió la paz con Dios, perdió la reconciliación. Y en la iglesia la gente no entiende, hermano, que Dios es justo, Él es bueno, Él es hermoso. Pero hay una ley que se tiene que cumplir, la ley de Jesucristo se tiene que cumplir. Mas el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Cantidad de cristianos, hermano, que perdieron la paz con Dios en este momento, no saben que perdieron la paz con Dios y dicen, ¿por qué me va mal? ¿Por qué? Y cada día se quejan más. Y cada día son una carga más en la iglesia. Y cada día, porque perdieron la reconciliación. Y volvieron a estar en el plano de los enemigos de Dios. Uy, esto es tan feo, hermano. Éramos enemigos, pero Jesucristo nos reconcilió. Pero si volvemos otra vez a practicar lo malo, si nos quedamos en las obras de la carne, si no nos arrepentimos, si no reconocemos que hemos pecado, para ir a la presencia del Señor, a la presencia del Padre, de la mano de Jesucristo, que es nuestro abogado, entonces ¿qué? ¿Qué está pasando, hermano? Ayudemos a estas personas, hermano. Mire, ayudémoslos. Hablémosle. A muchos de ellos la gente o les tiene pesar o les tiene miedo. Porque como son de mal genio, como no se dejan acercar, acerquémonos. Y si es un ministro, hágalo, por favor. Hay ministros que perdieron la paz con Dios. Hay ministros, escúcheme, que perdieron la reconciliación con Dios. Y se quejan y tienen que estar en cosas terribles. Endeudados y tantas cosas feas. Ayudémosle. Digámosle, mire, venga, ¿qué es lo que no está reconociendo usted para llevar a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que usted no reconoce y no se ha arrepentido para haber perdido la paz con Dios y la reconciliación, que es a través de la sangre de Cristo Jesús? Ella se desactiva, la reconciliación se desactiva y se queda en stand-by. ¿Por qué? Porque esa persona está conectada con el pecado de Adán, con las obras de la carne, que es la manifestación de las obras de Adán. Ella está conectada ahora con la carne, y en la carne nadie puede agradar a Dios, porque la carne es enemistad contra Dios. Lo dice Romanos 8 también. Ayudemos a estas personas, hermanos. Miren, no le dé temor. Si se enoja, que se enoje. Pero que un día en la eternidad no diga, a mí nadie me dijo. ¿Por qué si me vieron así tan mal, por qué nadie me dijo? A mí nadie me dijo. No, digámosle. No importa qué función tenga. Es el diácono más de la iglesia, el más respetado. Pues con respeto le vas a decir. Que es fulano, sutana, la pastora, el pastor. Pues con amor, con respeto, ámenos, por favor. Ese es el amor, el que usted quiera que nosotros, los pastores, también estemos con ustedes en el cielo. Eso es. Y por amor le decimos a las personas, mire, he entendido esto, venga, le explico. Por esta cosa yo pienso que usted perdió la paz con Dios y la reconciliación está desactivada en su vida. Por eso como enemigo le va mal, como enemigo de Dios. Hermano, ¿cómo le fue al hijo pródigo? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Hermano, se desactivó de la cobertura del Padre, se desactivó de la justificación del Padre, de la gracia, de la protección del Padre, se desactivó.
Se desactivó de la paz con el papá. Ya no había paz con él, estaba lejos. Él no sabía del uno y el uno no sabía del otro y le fue mal. Solo cuando él dijo, volveré a mi padre, entonces las puertas se abrieron de nuevo. Mañana vamos a seguir hablando un poquito más de esto para continuar, porque recuerde que esta semana estamos hablando de paz con Dios, paz con los hombres, paz con nosotros mismos. Oramos. Padre, te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias. Gracias, Señor mío, porque hoy podemos reconfirmar, Señor, que la posición que nosotros debemos tener es una posición de hijos tuyos, manifestando tu naturaleza, Señor, manifestando tu vida, la vida Zoé, la vida espiritual, el cambio, la transformación, Señor, esa vida nueva, Señor, en nosotros, y que el estado que debe de estar en nuestra alma, Señor, y en todo nuestro ser, es un estado de paz. Paz contigo, Padre Celestial, paz con los seres humanos, todos, absolutamente todos los que existen en esta tierra, y paz con nosotros mismos como criaturas hechas y justificadas por ti. Gracias, Señor. Si alguno de mis hermanos tiene sentimientos de culpa, si alguno de mis hermanos tiene enemistades con alguien, si alguno de mis hermanos tiene un pecado que no te ha confesado, Padre Celestial, ístanos a todos, Señor, a ser transparentes, sinceros contigo, Señor, llegarnos delante de ti de la mano del Señor Jesucristo, a conseguir de ti, Señor, ese perdón a través de la confesión de todo lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos, Rey de Gloria. Señor, también danos la capacidad, Padre, para reconocer si de alguna manera alguien tiene algo malo contra nosotros, y aunque no hayamos hecho según nosotros, nuestra conciencia, si no hemos hecho nada malo contra él, de todas maneras ir y ponernos en paz con ellos, Señor. Padre, ayúdanos a entender eso, Rey del cielo. Ayúdanos cada día, Señor, a ponerlo por obra, Padre, a entender que la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue suficiente para justificarme de todo pecado, y que si yo permanezco en paz contigo y en paz con los seres humanos, Señor, ahora no hay nada que me inculpe, ahora no hay ningún acta de los decretos que me sea contraria. Yo puedo estar en paz, Señor, porque he sido perdonado, he sido justificado y librado de la condenación eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos das cada día. Gracias, Señor, por la calidad de vida cristiana que tú nos ayudas a tener todos los días mejor, Señor, para la gloria de tu nombre, para ejemplo, Señor, en la humanidad, Padre, y para preparación de ese último tiempo, Señor, Padre bendito, porque los que queden se van a acordar de nosotros, Señor, cuando les hablábamos, y cómo no solamente le hablábamos, sino cómo vivíamos, Señor, de una manera diferente para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios. Familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, Señor, llenas de fe, llenas de paz, llenas de libertad, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.